Hablemos de impuestos, un espacio dedicado para analizar la fiscalidad nacional e internacional para negocios desde y hacia Argentina. No olvides compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes encontrarme en internet en www.sergiocarbone.com.ar o en YouTube buscando por mi nombre. Ingresando a mi canal, te invito a suscribirte. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Primero que nada les quiero decir gracias por acceder a este nuevo podcast. Hoy vamos a trabajar sobre la ley 27605, que es la ley del aporte solidario. Esta norma ha generado una gran cantidad de discusiones, de controversias y puntos de ataques, y ciertamente tiene cuestiones que son discutibles, pero nos vamos a dedicar a una de ellas, que es un concepto que creo que está maltratado, más que nada por los fines que se persiguen al atacarlo. Como siempre digo, mi nombre es Sergio Carbone, soy contador público, soy un profesional independiente. Cualquier duda o consulta se pueden contactar conmigo, pero por favor les pido, en el marco de una consulta profesional. Yendo al tema que nos convoca, debo decir que este podcast intenté empezar a grabarlo como 6 o 7 veces y me di cuenta cada vez que empecé a grabarlo que claro, que el tema en realidad es complejo y cómo lo comento de una forma que sea sencilla, ¿no? Y sin irme a explicar un montón de conceptos que soportan la definición final que doy. Voy a tratar de ir al grano. La cuestión que se está debatiendo acá es el contenido del artículo 2, inciso A de la ley de referencia. Básicamente estamos frente a un impuesto que analiza la situación de un contribuyente y concretamente se analiza si el contribuyente es residente fiscal o no en la República Argentina. Si estamos frente a un contribuyente residente fiscal, va a tributar por los bienes que tenga en Argentina y en el exterior. Y si estamos frente a un contribuyente que no es residente fiscal, tributará por los bienes que tiene en Argentina. Y la condición de residencia fiscal del contribuyente se analiza al 31 de diciembre del año 2019. Ese es el parámetro general que nos establece la norma. Ahora, lo lindo de todo esto es que la norma de referencia nos viene a decir que un contribuyente, persona humana, siempre estamos hablando de personas humanas. Un contribuyente, persona humana, puede no haber sido residente fiscal en la República Argentina al 31 de diciembre del año 2019, pero por el simple hecho de tener su residencia fiscal en una jurisdicción de baja o nula tributación o en una jurisdicción no cooperante, va a ser considerado como un residente fiscal en la República Argentina. Y entonces aquí empezaron las críticas, ¿no? Porque hay que decirlo, estamos frente a una ley que a muchos les molesta. Yo, la verdad, no voy a decir si me molesta o me agrada la norma. No tiene sentido que yo exprese una opinión en ese sentido. Lo que sí creo que tiene sentido es que nosotros, los que tenemos formación jurídica en materia tributaria, el analista tributario, el científico de la fiscalidad, está obligado, si se quiere por mérito académico, a realizar un análisis, como dije antes, científico, que significa buscar una respuesta a una pregunta previa. Ahora, los análisis que estamos viendo en diarios y en alguna doctrina, yo tengo la sensación de que están más orientadas a fundamentar una herramienta de ataque para decir esta norma es inconstitucional por esto, es inconstitucional por lo otro, no se tiene que aplicar por esto o por lo otro. Ahora, no es lo que nosotros tenemos que hacer, ni es el rol que la sociedad espera de nosotros. Y entonces, esta norma particular, el artículo 2, inciso A, segundo párrafo de la ley del aporte solidario, se ha buscado atacarla, y se ha buscado atacarla con un argumento de la retroactividad. Porque se dijo, acá hay retroactividad subjetiva, porque la norma está decidiendo al 18 de diciembre del año 2020 que un sujeto que se expatrió hace X cantidad de años, ni siquiera me importa, por el simple hecho de residir en una jurisdicción de baja o nula tributación o no cooperante, ya lo define como sujeto pasivo del impuesto y entonces la norma define retroactivamente un sujeto pasivo del impuesto. Y entonces yo digo, ¿qué significa la retroactividad en materia tributaria? La retroactividad en materia tributaria, en principio tenemos que tener claro, no está prohibido por la Constitución Nacional. La única retroactividad que está prohibida por la Constitución Nacional es la retroactividad en materia penal. Y cuando hablamos de retroactividad en materia tributaria, ¿dónde vamos a encontrar su definición? ¿En el texto legal la vamos a encontrar? No la vamos a encontrar en el texto legal. Porque básicamente, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación analizó el concepto de retroactividad en materia tributaria, lo vinculó al concepto de patrimonio. Entonces, la definición de retroactividad en materia fiscal la vemos atada a la definición de patrimonio. El patrimonio es algo que está
protegido por nuestra Constitución Nacional, ¿no? O sea, es decir, la única carga pública que puede soportar el contribuyente es en mérito de una ley, principio de legalidad, y debe cuidarse que esa ley no desnude, no vacíe de contenido el concepto de patrimonio, ¿no? Y la tarea de la justicia es justamente verificar si esa tensión que se genera entre la obligación de contribuir y el derecho a tener un patrimonio efectivamente no vulnera el derecho a tener un patrimonio. Tema de podcast que ya hemos hablado. La Corte Suprema, cuando tuvo que analizar la cuestión de retroactividad, le dio contenido al concepto cuando se discutió una cuestión de confiscatoriedad. ¿Y cuándo? Porque no cualquier discusión sobre confiscatoriedad. Cuando estábamos hablando de hechos o actos conducidos por el contribuyente en el marco de una norma orientados a adquirir derechos legítimamente incorporados a su patrimonio. Hay veces que un contribuyente puede realizar un acto o puede obtener las consecuencias de un hecho X y puede tener la legítima expectativa de un resultado. Y la Corte Suprema dijo, las legítimas expectativas que un contribuyente puede tener no son materia de tutela por el derecho. Está bien, todos queremos certeza jurídica, pero no se estaba discutiendo de eso. Se estaba hablando de la expectativa del contribuyente, la expectativa del mantenimiento de una situación, de un marco jurídico. Ahora, uno puede tener la expectativa del mantenimiento de una situación jurídica efectivamente consolidada. Sí, eso ha sido incorporado al patrimonio. Ahora, la expectativa del mantenimiento de una relación jurídica, en el sentido, me fui del país, no me podés cobrar un impuesto más, eso no tiene cabida conforme la voz de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. No me voy a poner a comentar los fallos para que ustedes los puedan buscar. Seguramente voy a escribir algo y lo van a ver. Pero en todo esto dije, ¿en base a quién me puedo soportar? ¿No? Porque son cosas que uno lee, tiene en la mente, pero digo, les quiero leer algo. Darío Razmilovich, Manual de Impuesto a las Ganancias, el año 2019, página 169. Habla del momento de vinculación. Dice, la residencia de los fines fiscales es una condición subjetiva del contribuyente, un atributo. Me está diciendo que la residencia fiscal define a la condición del contribuyente. Esta condición estará dada en función de hechos fácticos que se presenten en relación al contribuyente, orientados no ya a conocer la ubicación geográfica del contribuyente en los fines fiscales, sino a la relación o vinculación de carácter estable con su territorio. Lo que nos está diciendo Darío Razmilovich es qué significa la residencia fiscal de un contribuyente a los efectos de la definición del sujeto pasivo de impuesto. Y entonces, cuando esta ley viene y nos dice, vamos a utilizar el concepto de residencia fiscal para vincular la materia imponible al sujeto pasivo del impuesto, en este caso un nacional argentino, persona humana, vamos a utilizar el concepto de residencia fiscal definido en la ley de impuesto a las ganancias. ¿Me está diciendo que vale lo que dice la ley de impuesto a las ganancias en todo sentido? No. Me está diciendo que subsidiariamente voy a utilizar un concepto de residencia fiscal para no tener que definirlo otra vez en la ley. Nada más. Ahora, cuando viene y me dice, este momento de vinculación, en el caso de que sea una persona humana, si esa persona humana es un nacional argentino y si esa persona humana se domicilia en una jurisdicción de bajo nivel de tributación o no cooperante, entonces no me va a importar su condición de residente al 31 de diciembre de 2019, sino que vamos a hacer de cuenta que es residente. La ley no está creando retroactivamente un sujeto pasivo. La ley lo que está haciendo es definir su momento de vinculación a los efectos de este impuesto. El error que se comete es pretender que el momento de vinculación con el régimen jurídico argentino es uno, y es la residencia fiscal. Hasta hace poco tiempo, hasta antes de la reforma dada por la ley 27430, el momento de vinculación para bienes personales era el domicilio, mientras que para ganancias era la residencia. Cuestión que surgía del texto legal, pero pocos lo conocían porque, claro, no se prestaba atención a esas normas. Cuando vino la ley del sinceramiento, todos advirtieron la diferencia y fue común que se conociera lo que antes estaba escrito pero no se conocía. Ahora, con la ley 27430 se unifica el criterio o el momento de vinculación entre ganancias y bienes personales. ¿Eso significa que el momento de vinculación es unívoco para todo el régimen? No, señores. El momento de vinculación es uno para cada impuesto. Es independiente para cada impuesto. En el régimen jurídico argentino. Y en consecuencia, en esta ley estamos frente a un momento de vinculación único para esta norma, que es el criterio subsidiario de la ley de impuesto a las ganancias, con la adaptación que el legislador entendió necesaria para un caso puntual. Y entonces, ¿cómo podemos analizar esta norma? Porque de vuelta,
No digo que está bien ni que está mal. Digo, hago mi trabajo. Y mi trabajo es entender qué dice jurídicamente la norma. Y acá lo que tenemos nosotros es, primero les quiero contar algo. El artículo 16 de la Constitución Nacional dice que la igualdad será la base de los impuestos, ¿no? En otras palabras dice esto. Y entonces parecía ser que no se pueden establecer categorías jurídicas entre contribuyentes y que todos debían tributar bajo la misma norma. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando vino a analizar el contenido o el sentido jurídico de esta norma constitucional, dijo no. Acá tenemos que tener en cuenta que la Constitución es un solo texto, importa también su preámbulo. Hablamos del desarrollo equivalente de las personas, se tiene que reconocer la progresividad en el impuesto porque no todos están en la misma situación. Y entonces, igualdad en los impuestos significa que puede haber una discriminación entre categorías de contribuyentes siempre que sea razonable. Y en nuestra historia hemos tenido situaciones de extranjería que ha generado categorizaciones entre los contribuyentes, donde en función de donde estaban radicado el contribuyente, su carga tributaria era mayor, ¿no? Con lo cual, la discriminación, la falta de igualdad, por llamar objetiva, en el impuesto no es algo que afecta al marco constitucional. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es que esta norma establece una categoría de contribuyentes que por solo hecho de haber decidido radicarse en una determinada jurisdicción y porque esa jurisdicción para el régimen fiscal argentino, concretamente para la ley de impuesto a las ganancias, parecería ser sospechosa, le coloca una aplicación especial del criterio de momento de vinculación. Y lo que tenemos que ver es que la norma bajo estudio, de vuelta, para quien llegó hasta este punto, artículo 2, inciso A, segundo párrafo de la ley del aporte solidario, no establece fechas. Con lo cual, esa norma, leída literalmente, aplica tanto para el sujeto que se expatrió en la década del 80, vivió en Francia, Italia, Estados Unidos y por, gracia de Dios, decidió hace 4 años vivir en Paraguay, que es una jurisdicción no cooperante, va a tener el mismo tratamiento fiscal que un contribuyente que se expatrió en el año 2018 y hoy reside en Paraguay. Claramente, el ataque a la norma, la discusión, es preguntarnos, ¿es razonable esta norma? ¿Está bien esta categorización, esta diferenciación que hizo el legislador? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Cuáles eran los fines que determinó el legislador? ¿Cuál es el sentido razonable para esta norma? Y bueno, la crisis o la crítica de inconstitucionalidad de una norma se aplica siempre al caso particular. Y será entonces tarea del juzgador determinar si en el caso particular estamos frente a una categorización que podría ser odiosa porque la aplicación o el resultado en ese caso resulta o deviene irrazonable. Entonces, no estamos frente a una hipótesis de retroactividad en materia subjetiva, no, señores. No hay retroactividad en materia legal, no hay afectación al patrimonio y la legítima expectativa del contribuyente que se fue en el año 2018, por ponerlo muy cerca en el tiempo, en no pagar un centavo más de impuesto en la República Argentina no es un derecho tutelar por nuestra Corte. Definitivamente no. Así lo ha dicho la Corte, no lo digo yo. Simplemente no estoy mencionando los fallos. Como dije antes, lo voy a colocar. El ataque tiene que venir por otro lado. Tiene que venir al caso particular. Y si ese caso particular encuentra razonabilidad o no en la norma, en una norma inserta en un contexto de emergencia, porque no nos podemos olvidar de eso. No estamos en un contexto normal, estamos en un contexto de emergencia superado por la pandemia. Entonces, ¿cómo va a decidir un juez? ¿Cómo va a decidir el juez de la Corte? Si tiene toda su jurisprudencia en materia de emergencia económica, en materia de derecho de emergencia, en materia de normas con discriminaciones que no son odiosas en materia fiscal, en materia de retroactividad solamente vinculada a derechos legítimamente incorporados al patrimonio y con contenido económico. No les quiero aburrir, ya el podcast fue demasiado largo. Espero que les haya gustado, les voy a dejar el paper. Seguramente les quedan dudas y seguramente hay situaciones particulares que tienen que ser analizadas, pero con sentido jurídico, no con sentido crítico. Sentido crítico lo dejamos para las copas del fin de semana. Les mando un saludo a todos, los espero en el próximo podcast. Mi nombre es Sergio Carbone, mi página web es www.sergiocarbone.com.ar y bueno, con todo gusto, si quieren compartir mi podcast y que el mensaje se conozca, porque en serio, la sociedad de nosotros lo que necesita es un análisis jurídico y crítico. ¿Puedo tener razón o no? Pero si me van a decir que no tengo razón, por favor, fundamentenlo en un sentido normativo, no en lo que les parece que será justo o no. Les mando un saludo a todos.